Buenas noches a todos. Ahora comenzamos con el capítulo número 9 de Mao. Todos recordaremos que Tenko fue atropellada por este tipo que tiene, por así decirlo, el hobby de matar mujeres, que la verdad me parece un hobby muy enfermizo. No obstante, en el consultorio de Mao, que podemos ver cómo fue duramente afectado por el terremoto, podemos ver que llega un gusanito y cae en las manos de Otoya. Este gusanito es muy importante, no lo olviden. Por otro lado, podemos ver que este enfermo llevó a Tenko a un jardín de flores cargada, literalmente en sus brazos. La tira a ese campo de flores y se acerca a ella con intenciones maliciosas. Pero afortunadamente llega Mao para impedir que ese tipo le haga algo. Recordarán que les dije que aquel gusanito lo recordaran y se descubre que aquel gusanito en realidad es Tenko. Tenko es una Ayakashi igual que Nanoka, a lo que Nanoka se queda muy sorprendida de que Tenko sea una Ayakashi. Tenko se siente muy aliviada de que hayan llegado a su rescate y les explica lo que pasó, que ese tipo la atropelló y que está segura de que ese tipo fue el que secuestró a esas mujeres. Claramente el tipo, ya asustado por cobardía, le dice a Kamon que acabe con ellos, pero Kamon hace todo lo contrario, más bien no los lastima ni les hace daño. Y es más, Kamon con sus raíces atrapa a su jefe debido a que Kamon tiene una nueva orden. Y esa orden es que acabe con su jefe debido a que la familia de este ya está harta de que tengan que tapar sus líos. En este caso los líos vienen a ser los asesinatos, encubrir los asesinatos que él causa. Mao claramente reconoce a Kamon. Kamon al ver su espada claramente lo deja desconcertado porque obviamente él recuerda a un Mao que simplemente era muy calladito y que siempre seguía al maestro, nada más, que era como un cachorro que seguía a su amo. Obviamente Mao le pregunta si fue uno de los 5 discípulos que llamó el maestro, a lo que Kamon confirma que sí. Algo muy curioso es que Kamon al ver que ya Mao lo sabe, le dice, has venido a matarme, a lo que Nanoka se queda un poco desconcertada porque Hyaka dijo lo mismo. Claramente Mao le pregunta a Kamon si sabe algo de lo que pasó aquel día, o sea, aquel desgracia, y si verdaderamente él fue quien mató a Sanasama. Claramente Kamon le dice que él no estuvo porque él estuvo en una aventura con una mujer, o sea, lo dice así bien fresco. Lo que Kamon le responde que muchos circularon el rumor de que fue él quien la mató, por eso le pregunta, ¿acaso lo hiciste? A lo que Mao le dice que no recuerda los incidentes de aquel día. Al oír esa respuesta, Kamon le dice que bueno, ya no le importa porque pasó hace siglos, claramente, y se da la vuelta ya para irse, no sin antes lanzarle una especie de bambú a Mao. Antes de irse, Mao le pregunta, ¿cómo es que sigues vivo? Y Kamon no le responde y simplemente se va. Claramente recordarán que Hika trabajaba en un circo con un grupo más de personas, a donde acá vemos al señor que está muy feliz de que nuevamente Hika esté de nuevo en el equipo porque decidió regresar, pero en el trayecto ve a unos tipos sospechosos. Pero lo que los otros no ven es que esas criaturas en realidad son sapos. Claramente Hika los puede notar rápidamente y decide irse de. Posteriormente podemos ver un recuento de lo que pasó en los capítulos anteriores en el gran terremoto, en el cual apareció el Byoki. Mao se transformó ¿cómo podemos decir? En una versión monstruosa de 6 colas, como el Hyoki se llevó a Nanoka. Nanoka no pudo impedir que esto pasara y ahora el Byoki está en su mundo. Por otro lado, de regreso con Mao podemos ver que este le está quitando las vendas de la cabeza a Tenko debido a que recordaremos que ella fue herida hace solamente unas horas y ella se le ve mucho más recuperada. No obstante, Nanoka y Otoya notan que hay animalitos espiando la ventana y piensan que simplemente pueden ser algún familiar y justo en ese momento aparece Hyaka, que descubre dónde está viviendo Mao ahora. A lo que Nanoka se sorprende claramente porque Hyaka dijo que no iba a ayudar a Mao, pero este le informa que hay 2 familiares que están llegando a la capital, o mejor dicho que ya llegaron. Hyaka le dice que es muy posible que los están buscando a ambos. Nanoka obviamente no entiende por qué Hyaka los está ayudando, incluso advirtiéndoles del peligro, a lo que Mao está pensando en un plan para alejar a esos Shikigamis. Por los que todos en la noche deciden seguir con el plan. Obviamente Mao está a la cabeza. Hyaka es avisado por sus polillas de que ya están aquí. Y aparecen varios sapos que los atacan. Obviamente Hyaka usa su poder de fuego para poder protegerse. Pero como son sapos y son de agua, obviamente no funciona para nada. Le dice a Nanoka que corra, por lo que salen huyendo y Mao dice que no pueden matarlos porque son humanos, por lo que Hika evita que los sigan poniendo una barrera de fuego. Obviamente los sapos los están buscando y ellos están escondidos bajo unos escombros. Claramente los sapos no los ven porque
Mao creó una barrera, por eso están los talismanes y por eso están a salvo. Le preguntan a Mao cuál es el plan, a lo que Mao está cortando una especie de bambú y necesita de Nanoka. Nanoka es la que va a ayudar en este proceso. Necesita Nanoka de que... Lo que pasa aquí es que Mao contrarresta al enemigo usando su debilidad. Por ejemplo, agua versus fuego, aire versus fuego y así. Por eso es que Mao está haciendo ese bambú. Nanoka se le queda mirando porque no sabe verdaderamente qué tiene que hacer. A lo que Mao le explica que con ese bastón tiene que golpear en los ombligos a los sapos y así van a volver a ser humanos. Así que para eso necesita un cabello de Nanoka. Nanoka se rehúsa a ser parte de ese plan porque le dan asco esos sapos. Nanoka se rehúsa demasiado a hacer el objetivo, pero Hyaka le arranca un mechón de pelo y Mao lo coloca dentro de ese bambú. Mao le da palabras de aliento para que se calme, pero aún así cuando los sapos atacan Nanoka sale corriendo y Mao va atrás de ella para consolarla, para decirle que todo estará bien. Justo en ese momento los sapos atacan y así termina este capítulo y damos inicio al capítulo número 10. Tenemos una previa de lo que pasó en el capítulo anterior, donde nos quedamos en la parte que los sapos atacan. Mao claramente ayuda a Nanoka que está muy asustada y junto a ella logran hacer que un sapo vuelva a ser humano. Mao le dice a Nanoka que siga así y Nanoka le dice que se quede a su lado, pero Mao se va dejando a Nanoka sola y empieza a corretear ese rastro de agua que escapó del humano y ve a los dos Shikigamis que vio Hyaka y claramente los tratan de confrontar y esos huyen, pero llega Nanoka y los noquea. Realmente ella se queda sorprendida de que ellos no cambiaron y no volvieron a ser humanos. Mao abre la boca de uno de esos Shikigamis y saca un sobre para leer cuál es su misión. Es aquí donde Hyaka le arrebata el papel y empieza a leer y resulta que el objetivo solamente es Mao. Mao le pide a Otoya un pincel y escribe un nuevo papel y se lo pone a ese Shikigami, todo con el objetivo de que vayan a buscar a su amo para que le den esa información. Con esto Mao busca tenderle una trampa. Posteriormente Hyaka ve donde salió el Byoki y recuerda a esos Shikigamis. El objetivo es traer a ese maestro que mandó a esos Shikigamis. Mao le dice que el secreto del monte Tai, que es lo que están buscando esos enemigos, se lo comió el Byoki, a lo que Hyaka siente al oír esa información. En la cabeza de Mao sigue reproduciéndose el rito del monte Tai. Por otro lado, mientras un pescador está pescando, una inmensa ola de agua lo hunde su barco. Por otro lado, Nanoka regresa al mundo actual y mira a su amigo, ya que su amigo cada vez que ella le pide información, su amigo le trae un montón de información. Por otro lado, podemos ver que ya Mao y los demás tienen un equipamiento necesario para acabar con ese objetivo y Hyaka le pregunta de dónde salió Nanoka, a lo que Mao le explica que al igual que él, Nanoka fue maldecida por el Byoki. Por otro lado del hueco donde salió el Byoki colocaron unas rejas de bambú resistentes para atrapar a ese objetivo que quiere a Mao. Mao también le explica a Hyaka que el Byoki ahora se encuentra en el mundo de Nanoka. Mao le sopla a ese palito que tiene el mismo traje que él tenía cuando era un aprendiz del maestro para crear un señuelo, todo con la finalidad de lo que sea que lo quiere venga y lo confunda y pueda caer en la trampa. Solamente que Mao no tiene idea de quién podría ser el que lo quiere atrapar y para qué lo quiere. Pero justo cuando se escondieron, una criatura marina aparece. Es un gigante, literalmente, un gigante hecho de agua. Hyaka se pregunta quién puede ser ese sujeto, a lo que ese gigante se agacha y le dice Mao. Un nuevo recuerdo aparece debido a que Mao se pregunta por qué ese sujeto lo conoce y podemos ver que un personal de limpieza que siempre le rogaba a Mao que le enseñara alguna técnica es ese monstruo. Mao solamente con escuchar sus palabras pudo reconocer quién era. Mao se pregunta quién pudo enseñarle el arte, ya que estaba completamente prohibido enseñarle a un personal que no sean aprendices las técnicas del templo. Justo cuando ese sujeto saca su lengua para llevarse a Mao, Hyaka activa las bombas que estaban dentro de ese hueco para hacer explotar todo. Otoya ve la explosión claramente y ese gigante cae al piso y donde está el hueco donde salió el Byoki se convierte en una piscina.
Esta criatura le dice a Mao que gracias a él es que todavía sigue con vida. Mao se pregunta a qué se refiere. ¿Por qué dice eso? Aquí es donde ese tipo le confiesa que el Byoki es el gato de Sanasama. Mokosu le confiesa que él fue quien lo convirtió y que por eso Mao aún sigue vivo. Ese tipo lanza una sonda de agua para atrapar a Hyaka y a Mao. Un pulpo inmoviliza a Mao que no pueda defenderse mientras ve a Hyaka morir ahogado. Mao se da cuenta de que están dentro del cuerpo de Mokosu. Mokosu se arrastra como un gusano llevándose a Mao y a Hyaka en el interior. Tiene el objetivo de llevar a Mao a la capital histórica. Mao está que se quede sin aire. Aquí recuerda que Sanasama le advirtió que no se acerque a Mokosu, a lo que Mao en época de aprender le pregunta por qué. Sanasama le explica que es porque le está rogando a todo el mundo que le enseñe una técnica y cuando ella no se da cuenta, Mokosu la espía y que aparte en sus ojos puede ver que alguien más la está mirando. Mientras Mokosu sigue llevándose a Hyaka y a Mao, aparece en una burbuja en su versión humana. Aparte, Mokosu encierra a Mao dentro de un tiburón para protegerlo, para que no se ahogue, diciéndole que espere y descanse ahí hasta que lleguen a la capital. Obviamente Mao corta por la mitad a ese tiburón y sus ojos se vuelven de color rojo. Además, lanza un ataque contra Mokosu para abrirlo y así es como esa criatura termina explotando, al fin, derrotado. Mao habla con Mokosu, que todavía está en esa burbuja, mientras Otoya va con Hyaka. Mao claramente se siente culpable de que Hyaka se haya visto perjudicado por su culpa. Mokosu le dice a Mao que no tiene que preocuparse por nada, que está a salvo, a lo que Mao se pregunta si se refiere a los discípulos que fueron nombrados por el maestro a ese pabellón. Justo en ese momento, Hyaka despierta y dice, me vi muerto, aunque bueno, todos sabemos que sí se murió. A lo que Mao al mirarlo se da cuenta que de nuevo resucitó. Claramente Hyaka todavía está algo traumado porque se murió. Mao le pregunta a Mokosu si alguien está detrás de esto, a la que Mokosu le dice que sí hubo alguien que no lo rechazó y le enseñó una técnica. A cambio se llevó a Haimaru, el gato de Sanasama, y lo arrojó a un hueco en donde habían otras criaturas. Y Haimaru se devoró a todas esas criaturas y se convirtió en lo que conocemos como el Byoki. Porque Hyaka se da cuenta de que el plan era usar a Haimaru para convertirlo en el Byoki y maldecir a todos. Y acá Hyaka se queda sorprendido al ver los ojos rojos de Mao. Mokosu también sabe que Mao se fusionó con el Byoki, pero Mao se da cuenta de que Mokosu simplemente fue utilizado, porque Mokosu ya estaba muerto. Lo que se le hace raro a Mao es que Sanasama hace tiempo le decía que Haimaru no se dejaba tocar por nadie, solamente por él y por ella. Entonces Mao se pregunta cómo Mokosu se llevó a Haimaru, ¿se dejó llevar el gato? Por otro lado, Shirawa ya consiguió toda la información que Nanoka quería saber. Además se la resumió en un libro, por lo que Nanoka piensa que Shirawa es un dios. Shirawa le cuenta la historia del señor del monte Tai, claramente desde cómo inició hasta cómo comenzó a hacerse rituales para el monte Tai. Nanoka no entiende muchas cosas de lo que está diciéndole Shirawa, pero la información está ahí. Por otro lado vemos a un Mao pensativo, y así acaba el capítulo y nos dirigimos al capítulo número 11. El capítulo da inicio con un joven que tiene una especie de arma bien tapada caminando y en una casa hay una mujer que está suplicándole a los dioses que salven a su hijo enfermo. Quiere salvar a su hijo, claramente está desesperada, mientras su hija también está frustrada y justamente ese joven pasa por ahí y mira la casa. Por otro lado, volvemos a ver a Kamon, que está saliendo de una casa y está en un lugar que no podría describir cuál es, pero se despide de la señora que lo estaba despidiendo. Creo que se estaba hospedando ahí. Y ahí aparece Eriko, su familiar, y le dice que van a ir a la casa de una princesa, ya que Kamon se enteró de que un extraño brujo le regresó la movilidad a la hija de esta familia noble, ya que la chica sufre de una enfermedad y perdió la movilidad y que es algo que justamente se curó milagrosamente. Obviamente Kamon tiene sus trucos para entrar,
por lo que su brochecito de flor lo sacude y un polvito morado cae sobre el sirviente, podríamos decir también mayordomo, y este lo deja pasar. Ahí habla con el padre de la princesa. Camón le pregunta si gracias a aquel chamán se recuperó su hija, a lo que el hombre le susurra que es un secreto, pero le dice que alguien del clan Goku lo ayudó. Y justo en ese momento baja una hermosa jovencita. Camón la mira sonriendo claramente. Claramente el padre saluda a su hija, Camón se levanta para recibirla y usa el mismo truco para que la chica confíe en él. Y esta le dice Kuchinawa-sama, pero Kuchinawa se da cuenta de que hay agua debajo de sus pies, a lo que eso hace que sea muy sospechoso. La chica muy contenta le dice a su padre si va a invitar a Kuchinawa a su fiesta de recuperación. Ella se apega a la ventana muy sonriente, pero Kuchinawa se da cuenta de la verdad, y es que aquella joven dama está muerta. Posteriormente dije que se llamaba ella Yeriko, pero en realidad es Beniko. Beniko le pregunta a Camón cómo le fue, a lo que este le dice que ni el padre, ni la hija, ni toda la familia saben que ella ya está muerta. Ahora volvemos a la escena del principio, que es un bosque, y volvemos a ver la casa de la mujer que tiene a su hijo enfermo. Este joven que apareció anteriormente le ofrece ayuda para salvar a su hijo y posteriormente sale de la casa. Por otro lado, de nuevo en la casa de Mao, podemos ver que tanto Mao como Toya ven a Nanoka, que acaba de regresar, muy preparada para poder enfrentar a la amenaza posterior, que era Mokosu en este caso. Claramente Mao le dice que ya acabaron con la amenaza, siendo que Nanoka se siente un poco triste por no poder ayudar, pero aún así se motiva al ver que Otoya pregunta por sus lentes que usa para natación. Mao confiesa que el enemigo le dio bastante guerra. Justo en ese momento tocan la puerta y entra la mujer que vimos al inicio, que es la madre de Shigeru. El joven está enfermo. Le suplica a Mao que ayude a su hijo antes de caer desmayada, asustando también a su pequeña niña, que empieza a llorar sobre su cuerpo. Mao toma su pulso y se da cuenta de que se desmayó porque está muy agotada, a lo que la niña le dice que cuando su hermano mayor se enfermó, su madre ha estado cuidándolo todo el tiempo y casi no duerme. A lo que Mao llega a la conclusión de que el agotamiento la venció y la levanta en brazos para que pueda descansar, la acomoda en el piso para que duerma y le pide a la pequeña que lo guíe hasta donde está su hermano. Claramente Mao toma un paraguas que está lloviendo y se va. Claramente Otoya le pasa un paño húmedo en la frente a la mujer y Nanoka la mira preocupada. Pero justo en ese momento Nanoka se da cuenta de que se quedaron congelados, de que no pueden moverse, y la mujer se levanta. La mujer los mira claramente y les pide perdón. En sus manos tiene una concha, que es la que los está reteniendo. Se disculpa con Nanoka y toma la jarra de toxinas que mantiene vivo a Mao y se va por un portal. Por otro lado, con Mao y la niñita ya llegaron a la casa. Mao claramente está con su paraguas aún y la niña le dice que pase. Mao claramente entra a la casa y todo para llevarse la triste noticia de que el niño ya está muerto y que posiblemente ya lo estaba cuando la mujer fue a pedirle ayuda. Justo en ese momento alguien nos ataca destruyendo la casa. Claramente Mao sale con la niña en brazos para protegerla. Al ya estar a salvo, voltea la mirada para saber quién fue el que los atacó. Por otro lado, con Nanoka y Otoya ya se pueden mover, pero Nanoka está muy preocupada porque se llevó la jarra de toxinas. Pero Otoya frota el paño con el que le secó la frente a la mujer y este se convierte en un pequeño fantasmita que los va a guiar hasta donde está ella. Por otro lado, regresando con Mao, está esquivando los ataques de aquel joven enmascarado. Así también este lo ataca con su arma, que parece una especie de katana. Es aquí donde Mao aprovecha un descuido para agarrar aquel arma. Sin embargo, empiezan a salir chispas como si esa arma lo rechazara el toque de él, y deja a Mao aturdido del brazo. La razón por la que le pasa esto se le revela a aquel joven preguntándole ¿acaso no conoces esta arma? A lo que Mao sus ojos se vuelven de color rojo. Ese tipo le confiesa que esa arma fue la que batió al Byoki, además de decirle que esta arma sí hirió al Byoki de gravedad, por lo que ese joven le dice que es el arma perfecta para utilizarla en él. Justo en ese momento podemos ver a la madre de Shigeru corriendo para traerle la jarra de toxinas al malo, y es donde se da cuenta que su casa está destruida e intenta levantar los escombros para encontrar a su hijo. Al encontrarlo lo abraza llorando.
La mujer le dice al hombre enmascarado que por favor salve a su hijo, ya que ya hizo lo que él le pidió. Pero Mao ya sabe que el niño está muerto, entonces no sabe por qué la mujer cree que el niño todavía está respirando. Y este sujeto despreciable dice que ya no las necesita y se quita la máscara y arroja, como podría decirse, un rollo de agua que se convierte en una serpiente lista para devorarlas. Mao claramente se interpone derrotando a esa serpiente, pero en su descuido es atravesado por la lanza de este tipo. Ese tipo despreciable llama a Mao tonto por haber protegido la vida de esa mujer que lo traicionó. Justo en ese momento llegan Nanoka y Otoya y Mao es levantado por ese sujeto aún incrustado con esa arma. Está demasiado débil, no puede defenderse. A lo que Nanoka va en su ayuda y se le lanza a ese tipo para quitarle esa arma. Al agarrarla nuevamente, esta arma descarga corrientes eléctricas, pero Nanoka no se rinde y Mao dice su nombre, Nanoka. Nanoka logra arrebatarle esa arma a ese tipo y lo avienta lejos, literalmente. Pero no solo le quitó el arma, sino que también le quitó un brazo, dejando a Nanoka totalmente asustada. Pero a pesar de eso, Nanoka ayuda a Mao quitándole esa arma. Mao queda débil en el piso. Claramente esa arma le quitó todas sus fuerzas, ya no puede moverse. Mientras la mujer abraza a su hija, Otoya trata de llevarle la jarra de toxinas a Mao, pero ese tipo se levanta y con un ataque impide que Otoya llegue hasta Mao. Mao es levantado por esa especie de brazo. Mao es alzado por los aires sin poder defenderse, a lo que ese tipo le dice que lo va a llevar a la capital histórica, al mismo lugar donde el otro tipo lo quería llevar. En este caso Makosu también lo quería llevar a la capital histórica. Nanoka preocupada intenta salvarlo, pero Mao le dice que no haga nada, debido a que Mao utiliza una habilidad para tratar de atacar al enemigo para que éste lo suelte. Es así como invoca una red que corta al enemigo en 1000 pedacitos. Obviamente el tipo al ser de agua, al ser cortado en 1000 pedacitos, explota y sale una gran cantidad de agua que arrasa tanto con Mao y con todo lo que encuentra a su alrededor. Nanoka logra, por así decirlo, logra caminar entre esa agua y ve que el sujeto quiere huir. Intenta seguirlo, pero este le ataca con pescados. Nanoka intenta protegerse a toda costa porque son bastantes. Y aún así no fue suficiente debido a que este logró, por así decirlo, hacerle una pequeña herida en la mano. Más importante, ve a Mao ya con los ojos cerrados, perdiendo demasiada sangre. Por otro lado, con Otoya también fue afectado por esa gran marea. Está inconsciente y podemos ver que la jarra de toxinas está completamente destruida. Nanoka sacude a Otoya para que se despierte diciéndole que Mao está muy mal. Otoya mira con preocupación la jarra de toxinas destruida. Sin eso no pueden salvar a Mao. Mao, sintiendo que es el fin, se disculpa con Nanoka por no haberla podido entrenar mejor para que pueda enfrentar al Byoki y les dice que cuando su cuerpo ya deje de responder, que lo entierren, pero lejos del Byoki, ya que si el Byoki descubre que está muerto, va a querer recuperar su cuerpo y eso no lo pueden permitir. Por eso le dice a Otoya que crea una barrera. Otoya claramente le dice que va a seguir sus órdenes. Nanoka le pregunta por qué está diciendo eso. Mao está débil y aún así sabe que su cuerpo se fusiona con el del Byoki y el Byoki va a querer su cuerpo una vez que éste muera. Pero no solo eso, sino que una vez que él muera, Nanoka se va a convertir en su nuevo receptáculo. A lo que Nanoka sí sabe que el Byoki es capaz de todo. Mao la llama por su nombre otra vez. Es justo aquí donde Mao le pide perdón a Nanoka por no haberla podido entrenar. Es aquí donde Mao cierra los ojos. Y obviamente Nanoka se pone a llorar y abraza su cuerpo desconsolada y suelta un fuerte grito. Pero justo en ese momento ella siente algo y en sus ojos todo se vuelve negro y se la ve a ella flotando. Su sangre de la herida que tenía fluye y le duele la cabeza. Y su sangre en partículas entra en la herida de Mao. Y justo en ese momento Otoya se da cuenta de que la herida de Mao empieza a cerrarse lentamente. Y aquí es donde Mao abre los ojos y ve a Nanoka. Nanoka se le queda mirando. Mao también mira a Nanoka, pero Nanoka empieza a verlo borroso y se desploma en sus brazos. Ahí podemos ver la herida de su mano aún sangrando.
Posteriormente podemos ver a dos niñas jugando mientras vemos a Mao cargar a Nanoka. Nanoka se despierta claramente y ve que Mao la está cargando y están caminando. Nanoka le pregunta cómo está y Mao le dice que su sangre fue la que lo trajo de nuevo a la vida. Y Nanoka se aferra más a él pensando en que su sangre es tan maldita igual que la de Mao por el Byoki. Pero en ese momento ella se sonroja y le pide a Mao que la baje. Está súper avergonzada claramente. Mao se preocupa por ella y ahí es donde Nanoka le dice que estuvo muy mal lo que hizo a la mujer. Pero aún así Mao sabe que lo hizo para salvar a su hijo, pero lamentablemente no se pudo. Aparte de eso, Mao empieza a pensar que como los enemigos son acuáticos y justo ellos caminan por un río y tienen contacto también con algún arrecife y así, los pueden estar observando. Lo que se le hace extraño a Mao es que Mokosu y aquel joven enmascarado querían llevarlo a la capital histórica. Él se pregunta por qué el enemigo no viene directamente a él, quién lo detiene de venir. Justo en ese momento podemos ver a un hombre misterioso observando la luna. Con esta escena termina el capítulo y vamos en camino al capítulo número 12. Por otro lado, en un templo acuático podemos ver a un noble pedirle ayuda al mismo hombre que vimos al final del capítulo 11. Este hombre acepta socorrer a su hijo. Aquí podemos ver a dos sirvientes de aquel hombre que le dice que ya no se ve nada en el espejo, por lo que este, envuelto en su rabia, las corta. Posteriormente se echa en el agua junto con su katana. Y aquí es donde vemos otro recuerdo de Mao y su maestro, ya que su maestro va a ir a observar la bahía septentrión y Mao dice donde entrenan los maestros de agua. Justo en ese momento frente a ellos aparece una enorme tortuga. Otros aprendices también observan a la gran tortuga. Mao se sorprende de esa técnica, le parece increíble, pero se pregunta quién habrá sido capaz de ejecutarla. A lo que su maestro le dice que debe ser obra de Masako. Mientras esa tortuga sigue contemplándose, mirándolos desde abajo, una persona extiende la mano y hace que la tortuga vuelva a hacer agua y aparezca su talismán, por así decirlo. Al voltear podemos ver que Masako es una chica, dejando a Mao muy sorprendido de ver a una mujer. El maestro claramente la halaga. Masako se acerca a Mao y le pregunta: ¿eres el nuevo, verdad? A lo que Mao le responde que acaba de unirse al clan. Pero Masako, al ver que siempre el maestro solamente lo tiene para paseos, le dice que mejor debería huir. A lo que escuchan un fuerte grito y ven que su maestro está castigando a un aprendiz, dándole golpes con su arco, mientras este le suplica que tenga piedad con él. Masako le advierte a Mao que ese lugar es muy peligroso. Hyaka opina que Masako era la más dotada de todos, a lo que Mao reafirma lo que dice Hyaka. Pero aparte de eso, Mao se pone a pensar que a pesar de Masako ser una mujer, sería más que obvio que la hayan convocado al pabellón. Pero Mao también se pone a pensar que Masako no sería capaz de hacer tales atrocidades. Pero Hyaka le dice que han pasado siglos y claramente las personas cambian. Aparte, Hyaka les empieza a presumir que puede hacer bastantes cosas a base de fuego, por ejemplo, calentar comida. Por eso Mao empieza a soplar el tazón, haciendo que Hyaka se indigne porque está demasiado caliente. Por otro lado, en una isla podemos ver a Kamon en un bote dirigiéndose al mismo templo acuático del inicio. Claramente Kamon sacó información para poder descubrir este lugar, pero aún así le da rabia haberlo encontrado demasiado rápido. Pero claramente es observado desde el espejo de agua. Aquí podemos ver de nuevo a las sirvientas que fueron cortadas por ese hombre ya reparadas. Y no solo eso, sino que le avisan a ese hombre que está llegando alguien. Mientras Kamon esperaba a que ese hombre llegara, se puso a pensar demasiado en lo que les dijo su maestro en el pabellón, de que habría una pelea de maldiciones y el vencedor sería el heredero. Por otro lado, aparece un fragmento del capítulo 9 en el que Mao le preguntó a Kamon por qué sigue con vida. Recordaremos que Kamon no le respondió, pero no fue porque no quisiera, sino que él tampoco lo sabe con exactitud. Justo en ese momento aparece ese hombre y le dice: ¿es Kuchinawa-sama? A lo que Kamon se da cuenta de que no es Masako. A lo que Kamon le pregunta quién es.
Y realmente el tipo le dice, no me hagas reír, por lo que ataca a Kamon abriendo el piso para que empiece a surgir una gran cantidad de agua. Aquel hombre le dice que es tonto por haber llegado justo a él, pero le dice que le facilita las cosas para poder eliminarlo. A lo que Agua lo mira serio y hace surgir plantas en la parte del techo para sujetarse y así evitar ser ahogado. A lo que ese tipo lo mira sonriendo y este le dice que va a comenzar un enfrentamiento mortal y hace que surja del agua un cangrejo gigante. Es aquí donde Kamon tiene un recuerdo de cuando Masago le pidió un ungüento. Claramente Kamon se preocupó y le preguntó si se lastimó, a lo que Masago le dice que no, sino que un aprendiz se lesionó tratando de hacer un hechizo arriesgado. Es aquí donde podemos ver al joven aprendiz herido. Kamon claramente pensó que verdaderamente era un inútil y lo reafirmó más cuando Masago le dice que este aprendiz le robó unas técnicas para probarlas. Kamon claramente al enterarse de eso le susurra y le dice despídelo. Pero Masago le dice que no puede hacerlo debido a que personalmente se lo entregaron para que sea su maestra. Es aquí donde Kamon se pregunta si será aquel novato que le encargaron a Masago. Claramente vuelve al presente cuando ese cangrejo corta las plantas donde estaba Kamon sujetándose y Kamon rápidamente se agarra de otras. Y aquí es donde recuerda el nombre de aquel novato, Shiranui. Shiranui sacó a otra bestia del mar, pero Kamon esta vez lanzó como una pequeña semilla con una plantita. Esta semilla hace raíces haciendo que aquellas raíces destruyan por completo a esas criaturas, lo que hace enojar a Shiranui. Kamon claramente le pregunta si fue convocado al pabellón de los 5 colores. Sin embargo, Shiranui se niega a responder y hace que aparezcan 3 peces espada para atacar a Kamon. Kamon hace que un tronco aparezca haciendo que los 3 peces espadas queden enganchados ahí. No obstante, algunas raíces crean pequeñas astillas para lanzárselas a Shiranui. Se las lanzó directo en las piernas, pero sin embargo no les pasó nada porque se ven como pequeñas burbujitas, pero no hay ninguna herida. Kamon aprovecha que está distraído para irse, no porque esté huyendo, sino que tiene que todavía analizar más de por qué Shiranui está haciendo todas estas barbaridades. Aquí podemos ver a Beniko esperando a Kamon. Kamon llega caminando directamente del mar. Beniko le preguntó cómo le fue, a lo que Kamon le dice que al menos le pagó con la misma moneda. Por otro lado, Shiranui está muy molesto de que Kamon haya escapado. Aquí es donde aparece Yurako, que es la hermana de Shiranui, y le dice que suban a la capital. Shiranui le dice que aún no tienen los materiales necesarios para subir arriba, pero obviamente Yurako le dice que sí pueden, que sí hay materiales. Además, la verdadera razón por la que quiere subir a la capital es porque quiere ver a Mao. Lo vio por el espejo de agua espiándolo claramente. Ella quiere verlo, se muere por ver a Mao, pero ¿quién es esta tipa? Por otro lado, en la época actual, Nanoka se pregunta si hizo bien en volver debido a que todavía le preocupa la salud de Mao. Realmente ahora Nanoka, que sabe que su sangre fue capaz de salvar a Mao, piensa si debería volver, pero también piensa que no es su bolsa de sangre. Claramente ella mientras está caminando no se da cuenta de que el Byoki la está siguiendo. Otoya claramente está recolectando gusanitos y Mao le explica a Hyaka que es porque está haciendo una nueva jarra de toxinas. Mao se siente mal por Otoya debido a que Otoya maduró esa jarra durante siglos. Otoya le dice que van a tener que esperar 49 días mínimo para que surja un nuevo gusano de toxinas. Otoya claramente le pregunta a Mao si su cuerpo va a poder soportar hasta entonces. A lo que Mao le contesta que sí, pero esto es debido a que Nanoka, al salvarle la vida con su sangre, Mao se siente por alguna razón más fortalecido. Por otro lado, de regreso en la época moderna, en la casa de Nanoka podemos ver a Uzumi trayendo la ropa de Nanoka doblada, la pone en su cama, pero nota que el brazalete verde de Nanoka empieza a temblar. Este brazalete recordemos que se lo dio Mao ya que es un talismán. A lo que Uzumi se alarma al ver que se lo olvidó. Pero eso no es lo peor. Después de temblar bastante, el brazalete se termina rompiendo, indicando que hay un peligro muy fuerte para Nanoka. Aquí es donde Nanoka se voltea y ve al Byoki. Claramente Nanoka se alarma y empieza a correr, pero se pregunta por qué. ¿Por qué el Byoki
está tras de ella si todavía no recupera su cuerpo que lo tiene Mao. Porque ya cuando el Byoki recupere su cuerpo, ya ella podría ser su nuevo receptáculo. Mientras corre se pregunta por qué está detrás de ella. Ella corre rápidamente, no le importa nada, trata de salvarse y se pone a llorar pidiendo ayuda y llama el nombre de Mao y sus ojos se vuelven de color rojo, lo que le da mayor velocidad para poder escapar. Mientras Nanoka está huyendo, Chirawa se da cuenta de que está corriendo. Obviamente al verla va con su bicicleta para ver al callejón donde se metió, pero ya no la encuentra. Y eso porque Nanoka corre demasiado rápido. Nanoka debajo de un puente recupera el aliento, pensando que ya se deshizo del Byoki. Sin embargo, se da cuenta de que ya no puede moverse. Se voltea y ve al Byoki en forma de gatito. Ella claramente se preocupa, se alarma de no poder moverse. El Byoki se le acerca cada vez más y le dice, si le das más a Mao, vas a... Pero no termina la palabra porque Uzumi llega al rescate cortando esa barrera. Claramente Uzumi se pone enfrente de Nanoka para protegerla. Claramente Uzumi le dice que la razón por la que el Byoki la encontró es que sus heridas aún están frescas. Claramente Nanoka le agradece a Uzumi y se desploma porque tenía tanto miedo. A Uzumi le pregunta si el Byoki le hizo algo. Nanoka le dice que no le hizo nada, pero se pone a pensar en las palabras del Byoki. ¿Qué quiso decir con eso? De regreso con Mao podemos ver que Toya está preparando la jarra mientras Hyaka le pregunta a Mao cuál es el plan. Le pregunta si va a ir a enfrentar a ese maestro de agua y claramente Mao le dice que no quería llegar a eso, pero también quiere hablar con él personalmente. Quiere saber qué pasó realmente aquel día y si fue él quien mató a Sana-sama. Eso es lo que más lo atormenta. Claramente Hyaka le dice que está loco porque ese tipo quiere matarlo. Y justamente llega Kamon y dice que está agotado y le pregunta a Mao si tiene una cama. A lo que todavía se le queda mirando y el capítulo finaliza con los cuatro ahí reunidos. Eso sería todo por hoy. Gracias.